pese a la disminución de los casos positivos, a la disminución también, gracias a Dios, por muerte de coronavirus, pues sigue en pie la obligatoriedad del uso de la mascarilla. ¿Y por qué lo decimos? Porque muchas personas de ustedes, de nuestra audiencia, nos escriben y nos dicen, nos obligan, ¿no?, a las vacunas, tenemos que estar pues con la tercera dosis para ingresar a lugares públicos, ya se habla también, se está convocando para la cuarta dosis de los adultos mayores, ¿no? Los cumplimos, pero ¿de qué me sirve vacunarme tanto si finalmente sigo con las mascarillas, sigo con esta restricción? ¿Habría la opción de poder pues quitarle la obligatoriedad en lugares abiertos? Hemos querido conversar esta mañana con el doctor Víctor Suárez, el ex jefe del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, quienes, tengo entendido, pues han evaluado un poco la situación de cómo avanza la pandemia en nuestro país y cuál debe ser la respuesta que ellos como autoridad le dan a la población sobre el uso de la mascarilla. ¿Tenemos que seguir con el tapabocas o no? Vamos a escuchar al doctor Suárez. ¿Cómo está usted? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista. A ver, cuéntenos, doctor Suárez, ¿no? ¿Qué debe pasar para que ya finalmente nos libremos del tapabocas, al menos en lugares abiertos, en espacios abiertos? Sí, ese es un tema muy importante que estamos discutiendo en el Ministerio de Salud precisamente, porque como ya sabemos el número de casos ha disminuido sensiblemente, y sabemos también que en espacios abiertos, donde no hay aglomeración, el riesgo de transmisión es muy bajo. Sin embargo, como también sabemos, la pandemia no se ha ido, el virus sigue viviendo con nosotros. Tenemos en este caso ahora la variante BA2, que ha causado otros brotes, otras epidemias en otros países. Todavía acá solamente es el 5%, pero estamos observándolo continuamente para ver su comportamiento. Entonces tenemos que mirar con cuidado esta situación, ¿no? Una variable muy importante que nos interesa también es la cobertura de vacunación. Porque en la medida que la población esté más protegida, el riesgo será mucho menor, no solo de enfermedad sintomática, sino también de enfermedad severa. Tenemos aspectos positivos, ¿verdad, doctor Suárez? Por ejemplo, la disminución en los números de contagio. Las cifras nos dan esta tendencia a bajar, incluso también en los fallecidos por coronavirus. Entonces, ahí tenemos dos puntos a favor, ¿no? ¿Qué es lo que faltaría? ¿Que la tercera dosis sea prioritaria o mayoritaria en la población peruana? Así es. Por ejemplo, Chile, ¿no? Chile hace poco ha levantado también la restricción del uso de la mascarilla en espacios abiertos, pero ellos tienen una cobertura de 85% con tercera dosis en toda su población. Nosotros en este momento nos encontramos en 49%. Y es interesante observar también que hay diferencias por regiones, ¿no? Como siempre decimos, el Perú no es homogéneo. Así es, Entonces, por ejemplo, Lima, Callao, Ica tienen coberturas en mayores de 60 años de hasta 80%, pero en las demás regiones todavía están muchas por debajo del 70 o 60% en mayores de 60 años. Que son ¿En qué regiones? ¿Tiene usted esa información? ¿En qué regiones baja del 60% la vacunación de tercera dosis? Sobre todo en las regiones que tienen un componente rural bastante grande, que es los que tienen las coberturas más bajas. Luego hay otras regiones, incluso de la costa y de la Sierra Central también, que tienen algunas coberturas bajas, donde se está trabajando para poder mejorarlos, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento las medidas puedan ser estratificadas, diferenciando de acuerdo a la cobertura de vacunación que tengan. Entonces, allí es importante, porque si la población pide que se nos retire las mascarillas en lugares públicos, entonces hay que decirle a la población que no se puede retirar la mascarilla porque todavía la mayoría no tiene la tercera dosis. Entonces, ¿qué reclaman, no? Que quiten la mascarilla si no se van a vacunar la tercera dosis. Más o menos va por ahí. Así es, el uso de las mascarillas es relativamente inocuo, no le hace daño a nadie usar la mascarilla. En cambio, la vacuna nos protege grandemente de lo que es la enfermedad severa, sobre todo. Entonces, no debemos perder esto que ya logró la población de educarse y concientizar en cuanto a la protección respiratoria. Hay que tener mucho cuidado de que al decir y de podemos dejar de usar en espacios abiertos, se confunda con ya no usemos mascarillas, ¿no? Entonces ahí perderíamos mucho lo que hemos avanzado en educar a la población. Entonces tenemos que ir construyendo un nuevo discurso con la población, que vayan entendiendo que hay que diferenciar también entre espacios abiertos sin aglomeración, como puede ser pasear un parque,
de espacios abiertos con aglomeración, como puede ser el paradero del Metropolitano, del Claro, Metro claro. u otros, Ujú. ¿no? Y de lo que es un espacio cerrado, ¿no? Así es, pero Entonces, estar, por ejemplo, en un parque, ¿no es cierto?, al aire libre, pues sin grupos cercanos, allí sí podríamos ir, ¿no?, mandando estos indicadores, pero todavía ¿no es cierto? Todavía no se puede. ¿Ustedes estiman que a lo largo de todo el año vamos a seguir utilizando la mascarilla? todo depende de cómo vayamos avanzando con la cobertura de vacunación. En las últimas semanas, si tenemos un repunte en el número de dosis aplicadas, por las nuevas estrategias que está aplicando el Ministerio de Salud con las vacunaciones de 36 horas continuas en los Ya. fines de semana. Todos los centros de salud también están abiertos con la vacuna contra el COVID. Están haciéndose algunos barridos casa por casa también. Entonces, con eso esperamos que pronto podamos alcanzar unos buenos niveles de cobertura a nivel nacional, que es lo importante, no solo en Lima y Callao, sino en todas las regiones del país. Ujú. Entonces, si aumenta el número de vacunación, automáticamente podrían ya tomar estas medidas que se han adoptado en otros países, ¿no? Lugares públicos sin mascarillas, claro, si vas a entrar a un lugar cerrado, alguna tienda, algún comercio, algún supermercado, ¿no? A un centro comercial, allí sí con mascarillas. Sí, así es. Eso es empezar a educarnos, identificar los diferentes tipos de riesgos Ujú. a los que vamos a estar expuestos, ¿no? Para saber hacer en el futuro un uso racional de la mascarilla. Muy bien, doctor Suárez, muchísimas gracias entonces por dar esta explicación a la población. Ya lo saben, entonces tenemos que vacunarnos, es que por lo menos queremos dejar el tapabocas en lugares públicos. Todo depende de la vacunación, de la protección que reciba la ciudadanía a raíz de esta vacuna. Y el país no es Lima, nuestro país no es homogéneo, por eso también es que se toman estas medidas de acuerdo a las regiones y al comportamiento de cada uno de los lugares de la población. Bueno, así que ya sabe, a vacunarse. Vamos ahora